Hay almas que no se rompen, pero se cansan. Cansan de buscar, de anhelar, de no encontrar descanso. Schopenhauer vio en ese cansancio una verdad, que el alma humana vive prisionera del deseo y solo puede liberarse cuando aprende a silenciarlo. Hay un momento en la vida en que uno ya no desea tanto como antes, no porque lo haya conseguido todo, sino porque comienza a sospechar que nada de lo que consigue logra colmarlo del todo. Ese momento, silencioso y extraño, es el que Schopenhauer entendía como el verdadero despertar del alma. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, fue llamado muchas veces el pesimista, pero en realidad su visión no era una invitación a la tristeza, sino a la lucidez. Él creía que el sufrimiento no era un error del mundo, sino su estructura misma, y que el alma humana, al desear, perpetúa ese sufrimiento. Para Schopenhauer, la raíz de toda existencia está en una fuerza ciega y poderosa, la voluntad. No la voluntad racional de querer algo conscientemente, sino una energía vital, profunda, irracional, que empuja a todo ser vivo a continuar, a reproducirse, a luchar, a querer más. El universo entero, desde las piedras hasta los hombres, está movido por esa voluntad que nunca descansa. Pero el alma humana, a diferencia de los animales, tiene conciencia de ese impulso, y en esa conciencia se enciende el drama, porque el alma no solo desea, sino que sabe que desea, y sabe que nada la colma, y el deseo como raíz del sufrimiento. Schopenhauer escribió: toda vida es esencialmente sufrimiento. No lo decía como una queja, sino como una observación de la naturaleza misma del ser. Para él, el sufrimiento nace del deseo, porque desear es reconocer una carencia, y mientras hay carencia, hay dolor. Cuando deseamos algo, amor, dinero, reconocimiento, placer, conocimiento, nuestro espíritu se proyecta hacia un futuro que todavía no existe. Vivimos con la esperanza de que, al obtenerlo, finalmente alcanzaremos la paz, pero en cuanto lo conseguimos, el deseo muere y en su lugar aparece otro. Así, la vida se convierte en una oscilación constante entre el dolor del deseo insatisfecho y el vacío del deseo satisfecho, entre el querer y el aburrimiento, entre el anhelo y el tedio. Schopenhauer decía: la vida humana se balancea, como un péndulo, de un lado al otro, entre el dolor y el aburrimiento. Cuando el alma no tiene lo que desea, sufre. Cuando lo consigue, se aburre, y ese ciclo se repite sin cesar, como un fuego que nunca se apaga. El alma, entonces, vive cansada, cansada de desear, cansada de perseguir espejismos que se disuelven apenas los alcanza, y sin embargo, no puede dejar de desear, porque desear es su forma de existir. Segundo, la voluntad, el corazón del mundo. Para comprender el alma, según Schopenhauer, hay que entender lo que él llamó la voluntad de vivir, der Wille zum Leben. Imagina una corriente subterránea que atraviesa toda la existencia, una fuerza sin rostro, sin fin y sin propósito, que se expresa en cada impulso de la naturaleza, en el brote que busca la luz, en el animal que caza, en el ser humano que sueña, ama, lucha o crea. Esa fuerza, la voluntad, no piensa, no razona, no tiene moral, simplemente quiere perpetuarse, multiplicarse, continuar. El alma humana no es algo separado de esa voluntad, sino su manifestación consciente. Somos la voluntad mirándose a sí misma por primera vez. Y cuando eso ocurre, aparece el sufrimiento, porque lo que antes era solo impulso ciego, ahora se convierte en deseo consciente. Quiero ser feliz, quiero amar, quiero dejar de sufrir, pero la voluntad nunca se detiene, nunca se sacia. En el momento en que obtiene lo que quiere, ya ha generado un nuevo anhelo,
es como el fuego. Necesita consumir algo constantemente para seguir existiendo. Por eso, Schopenhauer decía que el alma humana, movida por esa voluntad, está condenada a querer, y ese querer perpetuo es el origen de su fatiga. Tercés, el alma en guerra consigo misma. El alma, entonces, es un campo de batalla. Por un lado, está movida por la voluntad, esa corriente de deseo, de impulso vital, de búsqueda incesante, pero por otro, tiene conciencia, y la conciencia busca paz, descanso, sentido. Es como si dentro de nosotros coexistieran dos fuerzas, una que empuja a vivir y otra que anhela detenerse. Schopenhauer observó que cuanto más inteligente y sensible es un ser humano, más sufre, porque más consciente se hace de esta contradicción. El hombre sabio comprende que nada externo puede darle la felicidad que busca, pero no puede evitar seguir deseando. Es un prisionero lúcido. El alma del sabio, decía Schopenhauer, se parece a un músico que escucha su propia melodía, sabiendo que nunca llegará a su última nota. Por eso, los seres más sensibles, los artistas, los poetas, los filósofos, sienten con tanta intensidad el dolor del deseo. Ellos perciben, más que nadie, que toda belleza es efímera, que todo amor se disuelve, que todo goce lleva en sí mismo la semilla del vacío. Cuarto, el arte y la contemplación, los respiros del alma. Pero Schopenhauer no se quedó en la desesperanza. Él encontró ciertos momentos en los que el alma puede escapar, aunque sea por instantes, de la tiranía del deseo. Uno de ellos es el arte. Cuando contemplamos una obra de arte, una melodía, una escena de la naturaleza, o incluso un rostro bello, nuestra conciencia se libera momentáneamente del querer. Dejamos de pensar en nosotros, en lo que falta, en lo que deseamos. Nos convertimos en pura contemplación. En esos instantes, la voluntad se detiene, como si el alma tomara un respiro. Schopenhauer escribió, el arte nos libera del yugo de la voluntad, porque, por un momento, no queremos nada. Solo miramos, solo somos. La música, especialmente, tenía para él un poder sagrado. La veía como la expresión más pura del alma, porque no representa cosas, sino emociones. No nos habla del mundo, sino del pulso mismo que lo sostiene. Cuando escuchamos una música que nos conmueve profundamente, algo en nosotros deja de resistir. El alma se aquieta, el deseo se suspende, y por unos segundos somos libres. El camino hacia la serenidad, negar la voluntad. Pero Schopenhauer fue más allá. No se conformó con estos momentos de descanso. Quiso comprender si el alma puede liberarse de manera permanente del deseo. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve sorprendentemente cercano a las tradiciones orientales, especialmente al budismo y al hinduismo. Él mismo estudió textos orientales y los admiraba profundamente. Para Schopenhauer, la verdadera liberación del alma llega cuando uno niega la voluntad, cuando deja de identificarse con el deseo, cuando comprende que no hay nada fuera de sí que pueda otorgarle plenitud. Negar la voluntad no significa rechazar la vida, sino dejar de luchar contra ella. Es un estado de serenidad donde ya no se desea poseer, ganar o sobresalir, donde el alma se retira del ruido del querer y encuentra paz en el simple hecho de ser. Schopenhauer veía en la compasión, en la renuncia y en la contemplación silenciosa los caminos hacia esa liberación. El alma liberada no deja de vivir, pero vive sin querer. No deja de amar, pero ama sin esperar. No deja de actuar, pero actúa sin exigencia. 6. La sabiduría del cansancio. Hay una frase de Schopenhauer que resume su espíritu. La sabiduría no consiste en satisfacer los deseos, sino en extinguirlos. En nuestra época, donde todo nos invita a querer más éxito, más placer,
más juventud, más reconocimiento. Sus palabras suenan casi heréticas, pero esconden una profunda medicina. El cansancio del alma no es una enfermedad, es una señal de que algo dentro de nosotros está listo para dejar de correr. Cuando el alma se cansa de desear, no se apaga, despierta, empieza a mirar la vida con otros ojos. Ya no busca la felicidad en los logros, ni en los amores, ni en las metas, sino en la quietud que hay detrás de todo eso. El alma cansada, en el sentido más noble, es el alma madura, es aquella que ha comprendido que la plenitud no se conquista, sino que se descubre en el silencio, cuando el ruido del deseo se apaga. 7. El espejo de la compasión. Schopenhauer también vio en la compasión una puerta de salida del egoísmo que mantiene viva la voluntad. Cuando sufrimos por nosotros, estamos atrapados en el círculo del deseo. Quiero dejar de sufrir, quiero ser feliz. Pero cuando sentimos compasión, el alma se expande más allá de su pequeño yo. Por un momento, se olvida de sí misma. Ese olvido del yo es una de las formas más altas de libertad. En la compasión, el alma se ve reflejada en el otro y comprende que el dolor no es solo suyo, sino de todos. Y al sentirlo, sin juzgar, sin huir, algo se disuelve. Esa disolución del yo, ese dejar de identificarse con el deseo individual, es, para Schopenhauer, el paso más cercano a la verdadera redención. Maino, la aceptación de la vida. A veces se interpreta mal a Schopenhauer, como si su filosofía fuera una invitación al desprecio por la vida, pero él no odiaba la existencia, simplemente la veía con ojos despiertos. Aceptar la vida, decía, no significa celebrarla ciegamente, sino comprender su naturaleza. La vida duele porque el deseo es su motor, pero ese mismo dolor puede volverse sabiduría si aprendemos a observarlo sin huir. En la aceptación profunda, esa que no se resigna, sino que comprende, el alma deja de luchar, y cuando deja de luchar, se reconcilia con la vida tal como es. Nóvede. El silencio después del deseo. Imagina por un momento una vida en la que ya no necesites nada para sentirte completo, no porque lo tengas todo, sino porque has dejado de medir tu existencia en términos de carencia. Ese silencio interior del que hablaba Schopenhauer no es vacío, es plenitud sin objeto. No es tristeza, sino descanso. Es el alma que, después de tanto querer, se recuesta en sí misma y finalmente se comprende. No hay victoria más grande que esa, comprender que no hay nada que alcanzar. Schopenhauer nos deja una enseñanza que atraviesa los siglos. El deseo es la llama que nos da vida, pero también la que nos consume. Solo cuando el alma aprende a mirarla sin miedo, sin dejarse arrastrar, puede descubrir otra luz más serena, la de la conciencia pura, sin querer, sin exigir, solo siendo. El alma cansada de querer no es un alma derrotada, es un alma que, al fin, ha comprendido. Ha comprendido que la paz no está en lo que se obtiene, sino en lo que se deja de perseguir, porque al final, todo lo que buscamos fuera es solo un reflejo de algo que ya estaba dentro, la quietud del ser, la calma de la mirada, el silencio que queda cuando el deseo se disuelve. Y quizás, en ese silencio, el alma, por primera vez, descansa.